La verdad es que es una sorpresa tan sumamente agradable y tan bonita, esas que se quedan grabadas en el corazón cuando he visto a tantos amigos con los que formo comisión, pero también formo falla y formo parte de la ciudadanía, ¿no? Compañeros inolvidables que desde otras comisiones o desde sus cargos políticos en su momento pues han formado parte y forman parte de mi vida sin duda alguna. Gracias a todos los que estáis aquí hoy porque sinceramente, como sabéis, como soy yo, venía convencido y no he podido dormir en toda la noche de cómo afrontar un homenaje a la gente veterana, ¿no? Cómo iba a imaginar yo que iba a ser el protagonista en la primera parte de este día, que debe ser inolvidable y desde luego para mí lo es. Se me ha quitado el constipado de repente. Es que me quedo sin palabras, porque este tipo de casos, imaginaos, ¿no? Supongo que cualquiera de vosotros querréis estar en mi piel en este momento y en mi corazón, aunque la chirigota no ha sido ni la del Luque, ni la del Vera Luque, ni la del Selu, ni de nada de eso, pero sí que ha sido la de mi gente. Es impresionante poder comprobar con el paso de los años cómo se reconocen. Sabéis que la fiesta de las fallas, pues al final es, como digo siempre, una fiesta de locos, una maravillosa fiesta de locos que muchas veces resulta incomprendida incluso para los que estamos dentro, ¿no? Pero desde luego si hay algo de cierto en todo esto, yo no sé si lo merezco o no, pero desde luego si hay algo de cierto en todo esto es que la vivo apasionadamente y siempre por el bien común. Me gusta disfrutar y hacer disfrutar a mi barrio, a mi gente, y que quiero, como siempre y como he dicho, que sigamos siendo pueblo, que sigamos siendo barrio. Han sido unos años muy felices en los que más de la mitad de mi vida he dedicado intensamente a trabajar por la fiesta y por mi comisión, pero que me han dado tantas satisfacciones también, lógicamente, muchos momentos complicados, ¿no? Muchos momentos difíciles que hoy han pasado por mi vida a través de esas imágenes y por mis recuerdos de nuevo cuando he visto a tantos y tantos amigos que han formado parte también, primero de mi aprendizaje y después para comprenderme, porque si alguien me comprendió en primera instancia fue la gente que me había enseñado previamente, ¿no? No solamente Pascual, Moreno, Berenguer, Ramírez, Cerezo, Boix, tanta gente que me comprendieron, ¿no? Y bueno, pues al final yo cogí un poco de cada uno de ellos, pero la grandeza que tiene tantos y tantos, no quiero olvidarme de ninguno de ellos, pero también los que afortunadamente quedan con nosotros, ¿no? Honestamente, pues no quiero olvidarme tampoco de Eusebio, que nos dejó recientemente, tanta gente que ha formado parte de mi vida, pero también de las directivas y de mis locuras, desde la veteranía, ¿no? Ellos fueron los primeros que dijeron sí a todo lo que hacía y los que me permitieron en un momento determinado convertir esta locura en realidad. Por supuesto, eso lo extensivo a los que habéis llegado hasta aquí en este camino intenso, duro, pero que en algunos momentos hemos vivido con absoluta felicidad y lo debemos de seguir haciéndolo. Es impresionante ver a tanta gente aquí y la sorpresa que me ha dado ver a tantos y tantos amigos, incluso pues, de Alicante como Javier, o los amigos que hoy estáis aquí. No puedo enumerar a todos porque ahora mismo no os veo, pero sí que os he visto y me he quedado realmente alucinado porque incluso pues, ayer estaba con algunos de vosotros, o esta semana me he juntado después de algún tiempo y no sabía nada. Bueno, agradeceros enormemente todo el cariño que me habéis ofrecido, el respeto que me habéis dado, ese respeto que yo intento también transmitir desde mi comisión, desde mi persona. Yo creo que además la fiesta de las fallas debe mantener sobre todo ese respeto, al margen de los resultados, de los premios, de los momentos que se pueden vivir en cada acto, en cada celebración. Yo creo que por encima de todo debe estar el sentimiento común, ¿no? El hacer grande la ciudad, el hacer grande la fiesta, el hacer grande a nuestros barrios, el hacer grandes a nuestras comisiones. Y eso se consigue con la mejor demostración de sociabilidad que hay en el mundo, que es la que ofrece una comisión. Gracias a los que estuvieron, a los que están y a los que estarán, y especialmente a todos los que habéis hecho hoy posible que sea uno de los días más felices de mi vida, porque formáis parte de mi corazón y de mi historia. Gracias y enhorabuena por este homenaje que no merezco, pero que sin duda alguna me voy a llevar para siempre en mi corazón. Muchísimas gracias.